Día que fundamenta su producción de conocimiento básicamente en el control de variables y en el método experimental. Siempre para los positivistas lo importante es que las variables sean observables y que puedan ser manipulables en un método, en un contexto experimental, de manera tal de poder ver cómo algunas influyen sobre otras. Empírico-conductual, ¿o no? ¿Cómo? Empírico-conductual. ¿Empírico? ¿Conductual? Empírico-conductual, ¿qué quieres decir con eso? Que eso es básicamente el positivismo. Claro, Conducta en base a la... en psicología, la evaluación del comportamiento, y especialmente conductista, digamos, como en las primeras épocas así skinnerianas, donde tenían este concepto de la caja negra que no se podía acceder. Efectivamente esos estaban muy permeados por las lógicas positivistas. Entonces, como no podían observar ni medir ni controlar las variables, comillas, intrapsíquicas, mentales, decían, bueno, aquí hay una caja negra, tenemos un estímulo, algo sucede dentro de esta caja negra que no sabemos lo que es y tenemos una respuesta. Y entonces eso es lo que podemos observar, y así es como nosotros vamos a construir una ciencia, como tú bien dices, empírico-comportamental, como que se fijan en la conducta. Eso. Ya, bueno, para que vayamos cerrando, chicos, quizás la idea más importante de la clase de hoy y de este texto, que bueno, es enorme y que podrán leer y releer con detención, y tal vez lo leen ahora y tal vez en unos pocos años más lo leen de nuevo y le sacan más provecho también, porque suele ocurrir esto de que en realidad cuando uno está aprendiendo agarra la mitad de lo que lee y después a la segunda o la tercera vuelta realmente tiene otros saberes que le permiten darle un lugar más firme a las cosas que estamos discutiendo hoy día. Pero, ¿qué quiero decirles? Que las ideas centrales que hemos visto hoy día, o que son importantes para esto de la epistemología y de la historia de las ciencias y de toda la línea, incluso metodológica, que está en su malla de formación, dos ideas fundamentales. ¿Ustedes no estaban en la primera? Son iguales, lo que pasa es que como hablamos tanto, hay dos. Perdí la idea. ¿Cuál era? Que las dos ideas centrales que quisiera transmitirles en esta clase, y pensando en su formación como psicólogo y en toda la línea de investigación que se abre con psicología y sociedad, con epistemología y después lo que viene para adelante, básicamente son dos. Una, que efectivamente en la modernidad la ciencia se vuelve una estrategia, digamos, de poder, de dominio, digamos, de manejo del poder del tiempo, y que opera en la lógica de la separación de sujeto y objeto. Entonces la ciencia moderna trata de distinguir al sujeto que conoce del objeto conocido, para no influirlo, digamos, para no afectarlo, para no volverse el investigador o el observador lo que se llama una variable interviniente, para no afectar lo que está queriendo estudiar. Sin embargo, eso trae aparejado esto que llamábamos la desvitalización, o, como lo dice aquí, dice, los marcos tradicionales del pensamiento metafísico de forma y materia, acto y potencia, quedan vaciados de contenido vivo. En el fondo, la ciencia hace que la naturaleza se vuelva cosa, finalmente,
y deja de tener vitalidad. Entonces quedamos los sujetos, seres humanos, cognoscentes, vivos, digamos, y el resto de la naturaleza a nuestra merced como seres, como cosas inertes en el fondo, por eso les ponía ahí la palabra, se desencantan. Efectivamente, en los tiempos antiguos el bosque y los, en fin, estaban vivos, entonces hay ahí interacciones y equilibrio, en fin, incluso espíritus, les decía. Y lo segundo es que, asociadísimo a esto, es que la ciencia desarrolla un proceso de matematización, ¿cierto? Se desencanta del espíritu divino y con Galileo a la cabeza, lo que pasa es que se instala la hipótesis de que en realidad son leyes de la naturaleza, de las ciencias naturales, de la biología, de la química, de la física, del movimiento, etcétera, las que rigen en el orden natural, y no hay un ser divino, digamos, que sea el que nos está proveyendo, digamos, de este orden de cosas, ¿sí? Esas yo creo que son como las dos ideas más importantes asociadas a la ciencia y a la modernidad y al efecto que produce la ciencia en la modernidad. O sea, a medida que la modernidad se va desarrollando, están surgiendo los cambios epocales, se instala la ciencia como dispositivo tecnológico, incluso como dispositivo simbólico, y provoca, además de importantes avances, digamos, en el conocimiento, tiene este efecto de desnaturalización, digamos, de desencantamiento del mundo, donde la naturaleza y los objetos que componen el mundo, digamos, pierden vitalidad. Entonces la ciencia es capaz de conocer con leyes naturales, con leyes físicas, químicas, biológicas, pero las cosas ya no están dotadas de alma ni de espíritu. Esa es la cosa. Preguntas hasta ahí, los veo distraídos, viendo fotos. ¿Podemos ver las fotos todos a lo mejor? Perdón. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende el sentido de lo que digo? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo van a encajar, digamos, en su formación? ¿Cuál es la lógica de estudiar estas cosas que podrían parecer, a propósito de lo que me decían los chicos del taller el otro día, podrían parecer accesorias o prescindibles en el fondo? Diga. No sé si me quedó tan claro, pero la distinción de sujeto y objeto tiene que ver con el desencantamiento del mundo, pero o sea, es todo lo que hemos hablado, nada más, ¿no? O sea, es que no entiendo por qué deben haber igual diferentes, como, no sé cómo explicarlo, perdón. Pero dale. A ver, bueno, hay diferentes, como por decirlo así, corrientes, disciplinas que lo explican de diferentes maneras, ¿no? Sí. ¿A eso se refiere con distinción sujeto y objeto? No, me refiero, es que claro, efectivamente hay distintas teorías y concepciones en todas las disciplinas. Nosotros sabemos de la nuestra que tenemos por lo menos cuatro grandes paradigmas metidos dentro de una pura casa, digamos, ¿cierto? Cognitivo-conductuales, psicoanalistas, humanistas, sistémicos. Y eventualmente hasta a alguien se le ocurre inventar una quinta, ¿no? En cualquier minuto aparece otra escuela psicológica. Y que claro, cada una de las escuelas psicológicas tienen una concepción respecto a este problema, digamos, sujeto-objeto, ¿cierto? Y en general todas, las cuatro,
hacen la separación, ¿cierto? Por un lado está el sujeto que conoce, el psicólogo, el investigador, y por el otro lado está el objeto que es conocido, que es el paciente o la comunidad o el, qué sé yo, el objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, esta distinción sujeto-objeto es algo que está es algo que está en el origen mismo de la ciencia moderna. Y a partir de ese origen han habido continuos intentos de problematizar y de superar esta cuestión. ¿Me entiendes? Porque en realidad esta distinción entre sujeto-objeto es parcialmente artificial, porque quizás en las ciencias básicas, naturales, puede existir de alguna manera por la capacidad que tienen para simplificar y para reducir los problemas y el control de variables, qué sé yo, si se junta 1 gramo de X elemento con medio gramo de X elemento en condiciones de X temperatura, eso para ellos es muy fácil porque pueden dividir, ¿cierto? Pueden separar las partes de sus problemas. Y claro, y pueden matematizar de una manera también muchísimo más rigurosa que lo que podemos hacer nosotros. Pero este problema del sujeto y el objeto atraviesa todo el pensamiento, toda la cultura, digamos. Incluso el psicoanálisis. Incluso en el psicoanálisis la idea de transferencia es también un problema de la división sujeto y objeto. Está el paciente, está el terapeuta y está lo que pasa ahí entre los dos, ¿no es cierto? Hay algo que los vincula. Entonces, está el sujeto y está el objeto, etc. Y lo más grave de todo esto, en realidad, en las ciencias más naturales, en el fondo, es que desnaturaliza y desencanta. O sea, cuando separamos los antiguos, digamos, las primeras culturas y qué sé yo, vivían en un mundo animado. Por eso les digo lo del bosque, lo de los ñen, y en fin, ¿cierto? En realidad, en la antigüedad, o lo de Platón, en fin, en la antigüedad, el mundo estaba dotado de sentido, tenía espíritu. Los árboles eran encarnaciones de los antepasados, las aguas eran no sé cuánto, en fin. Entonces, el mundo, los animales tenían, qué sé yo, algún rol también. Y estaba todo vivo dentro de un sistema de conjunto, por así decirlo. La ciencia lo que hace es meter una racionalidad tal que solamente conserva la vida para el sujeto cognoscente, digamos, y todo lo demás lo vuelve cosa. Lo vuelve cosa, ¿entiendes? Lo vuelve cosa reductible, analizable, matematizable, descubrible, incluso legislable, por así decirlo. O sea, podemos decir que, no sé, los animales están compuestos de tales átomos y tales células, y en fin, y que la reproducción en los felinos se produce con un ciclo de, qué sé yo, 2 meses de preñez. Antes eran los dioses, ¿entiendes tú? Que en fin, habían tocado en fin, y entonces había una concepción del mundo en que estaba todo más lleno de espíritu, en realidad. Lo que hace la ciencia moderna, racional, cartesiana, galileana, es separar el sujeto y el objeto, y al momento de separar el sujeto y el objeto se vuelve una cosa inanimada, que es manipulable, que es conocible, cognoscible, y que es descifrable por el sujeto que conoce. ¿Por qué? Porque obedece a ciertas leyes de orden natural, que están determinadas y que son descubribles, ¿cierto? Como lo del alma y más bien como el cuerpo, sin el alma. Como en realidad el alma pierde centralidad para la ciencia. En el fondo, el alma no sería un objeto científico, por así decir. No se puede estudiar científicamente el alma, dirían los más rigurosos. Y lo que sí se puede estudiar es lo que se puede observar, lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar y lo que se puede manipular. Y eso que eso que tiene esas características, en realidad está inanimado. O sea, no tiene voluntad, no tiene opinión, digamos. Como que yo voy y lo estudio y digo, qué sé yo,
el árbol, tal árbol mide tal medida, digamos, ha crecido tantos años porque no sé qué, en fin, pero no tiene espíritu, digamos, no está, sino que soy yo, y con mi saber, con mi ciencia, que voy y le aplico mis conocimientos y extraigo, digamos, un saber de algo que es una cosa. Ese es quizá el más grave y más grande de los problemas de la ciencia. ¿Y por qué es un problema? Porque ha derivado en cosas como las que tenemos hoy día en el capitalismo maduro y tardío, ¿no es cierto? Que de ser una herramienta tan eficiente, la ciencia, digamos, ha logrado devastar el planeta al punto en que estamos, no sé si han escuchado esto, pero esto de los índices de cuál es la capacidad que tiene el planeta para regenerarse, ¿cierto? Hoy día ya nos pasamos. El capitalismo y la técnica y la ciencia, digamos, el saber ha avanzado tanto y es tan eficiente y tiene tanta capacidad que anda más rápido en consumir los recursos del planeta que lo que va más rápido el ser humano en consumir los recursos del planeta que lo que tarda la Tierra misma en reponerlos. O sea, es un nivel de desarrollo que ya ha superado el ritmo de la naturaleza. Y a eso le llamamos desencantamiento del mundo, y en realidad, bueno, estos son procesos muy largos, por supuesto, de siglos, como decíamos al principio, continuidad y discontinuidad. Hay cosas que empiezan a emerger y otras que todavía resisten. Hay una frase hermosa de Gramsci que dice, el viejo mundo se muere, como dice la frase, dice, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en amanecer. No, el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Como que las cosas cambian, pero efectivamente no cambian todas de una, no cambia todo junto, y efectivamente hay cosas que van cambiando, y mientras un mundo viejo se muere, el otro empieza a surgir, al medio surgen los monstruos. ¿Qué serían los monstruos hoy por hoy? El cambio climático, las guerras feroces que estamos viendo en Europa, en fin. ¿Y qué sería el esfuerzo de reencantamiento? Ciertos elementos que hemos visto especialmente en América Latina. Yo no conozco tanto la historia del resto del mundo, digamos, pero en América Latina hace rato que vienen habiendo constituciones con derechos de la naturaleza, que en fin, que las aguas son bienes que no son mercantilizables, etcétera, 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 y empieza a haber entonces una contra que trata de instalar lógicas distintas, digamos. Incluso, no sé si han escuchado, pero empiezan a haber como teorías de decrecimiento, que ya no necesitamos crecer más, sino que ya hemos crecido suficiente y en realidad alcanzamos un nivel de desarrollo tecnológico que ya basta, y en realidad lo que tenemos que hacer ahora es empezar a recuperar lo que ya hemos producido y estamos desechando cuando todavía tiene posibilidades de uso, etc. Bien, eso entonces, la idea de la ciencia entonces como un racionalismo radicalizado en el fondo, donde es esta razón, cogito ergo sum, la que se convierte en la gran herramienta, y eso hace que el resto, los seres no pensantes, no racionales, dejen de tener vitalidad y se conviertan en cosas que están un poco al servicio de este sujeto capaz de conocer, así transformar. Y bueno, aquí tenía una última o penúltima lámina que en realidad es un poco esto que les estaba contando, digamos, o lo que veíamos antes, que hay un cambio en la, ¿cómo dice? Coiré dice, en la cosmología, cosmología, en el concepto del cosmos, digamos, ¿cierto? Cambia la idea, la representación que tenemos de la Tierra y de los planetas. Especialmente sucede en la astronomía, que es como de las primeras ciencias que empiezan a tener resultados más matematizados, ¿cierto? Con la invención del telescopio, por Galileo y en fin. Y bueno, es lo que decíamos, ¿no? Pasamos
desde un universo ptolomeico, donde la Tierra es el centro y el ser humano es el centro porque es la creación de Dios, a un universo copernicano, donde el Sol está al centro y son los planetas los que giran en torno, digamos, y además este otro le agrega la idea de movimiento. Este solo llega a decir, Copérnico dice no, esta cuestión está el Sol al medio y los planetas alrededor. Este le agrega que además se mueven, digamos, y este dice que además se mueven con cierta frecuencia y que esa frecuencia puede ser calculada. Y después Newton, también el padre de la ciencia moderna, los principios de matemáticas, ¿no? Es la idea de la matematización de la naturaleza y de las matemáticas como el lenguaje de Dios, en última instancia, ¿cierto? Como el lenguaje que es capaz de dar cuenta de los distintos procesos y de todo cuanto queramos conocer y demostrar y probar, digamos, y replicar. La gracia que puede probarse una y otra vez. Hasta ahí, chicos. No sé si tienen preguntas. Todavía me quedaba esa que tal vez la hemos visto un poco ya, pero es lo que vamos a seguir viendo, sobre todo hacia las dos últimas unidades del curso, digamos, porque esto sí ya es la epistemología propiamente psicológica, digamos, la historia de la ciencia, pero humana, y de la filosofía asociada a la subjetividad. Pero esto ya lo veremos. Marx, Nietzsche, Freud son, por supuesto, los tres más grandes autores del siglo XX, o los más influyentes, al menos. El mundo Husserl, no sé si lo han escuchado nombrar, es otra gran teoría, la fenomenología, Hegel con su existencialismo. Y después ya les ponía también, hay dos grandes escuelas básicamente distinguidas por geografía, digamos, ¿cierto? Están los franceses, que básicamente con Ferdinand de Saussure, ¿cómo se llama el antropólogo? Claudio Lévi-Strauss y otros, desarrollan esta teoría del estructuralismo y que va a venir a dar a Foucault y a Derrida y que va a ser lo último que vamos a estudiar el semestre. Y por el otro lado, la Alemania, están más bien las ideas de la hermenéutica y de la teoría crítica, y que va a ser lo penúltimo que vamos a estudiar este semestre, con unas versiones, digamos, un poco más aplicadas de la epistemología a las ciencias humanas. Eso, no sé si tienen preguntas, comentarios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Silencio. ¿Se entiende, sí? Resulta que aporta, digamos, como que se inscribe en algo que van estudiando y que van aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Bacán, me alegro. Tenemos para la próxima semana el texto de Bachelard, que olvidé darles las páginas, porque no va entero tampoco. Si alguien lo tiene por ahí en PDF, podemos verlo al tiro, porque si no después se me va a olvidar y voy a terminar mandándole el domingo en la tarde. Alguien lo tendrá por ahí, porque yo no lo tenía en mi Dropbox. Lo puedo buscar en el Blackboard. Eso, en el Blackboard está ahí. Y bueno, básicamente lo que nos interesa es la parte más bien final, lo que Bachelard llama obstáculo epistemológico. Creo que es desde la página, no me acuerdo, es el último capítulo que habla sobre el racionalismo. ¿Puedo acercarme a verlo en tu computador? Permiso. Hasta luego. Este de ahí. Y si me muestra el así por aquí.
decir como lo había dicho? ¿Cómo dice? Como lo había dicho. El capítulo. El obstáculo epistemológico. Acá está. Profe, Sí, profe 187. así es. 187, que estaba viendo si no arriba, pero creo que sea mucho. Ya, veamos eso solamente. Veamos psicoanálisis del conocimiento objetivo. Página 187 hasta la 121. 187A. ¿A las 2:21? Sí, ¿Cuál es? a las 2:21. Son 40 paginitas, las leemos concentrado y la revisamos con detalle. Eso. Ya, el obstáculo epistemológico y el psicoanálisis del conocimiento objetivo. Si traen la lectura hecha, la clase se vuelve mejor nutrida, obviamente. Así que se las encargo, chicos. Eso, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.